Reforma SAT es nuestro hashtag de la noche. Muy temprano se convocó a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura. Se tenían muchas expectativas al respecto. Al final, el presidente Otto Fernando Pérez Molina aseguró que el Departamento de Tesoro, personal del Departamento del Tesoro que ya está en Guatemala, se quedaría algún tiempo más, que incluso se estarían realizando pruebas de confiabilidad por parte de estos elementos estadounidenses a personal de la Superintendencia de Administración Tributaria para poder reformar la SAT. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ayudará a fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Una delegación de este ente norteamericano ayudará a cambiar el sistema de recaudación de impuestos en el país. Hay una visita el día jueves del Departamento del Tesoro que se estará reuniendo con el ministro de Finanzas. Van a tener una reunión para hacer un primer diagnóstico, diría yo, sobre dónde están los puntos en los cuales ellos podrían entrar a ayudar a fortalecer. Pero no solo estará en Guatemala el Departamento del Tesoro, también tendrá presencia el Departamento de Estado, que se encargará de realizar pruebas de detección de mentiras a funcionarios de la SAT. El embajador nos ha anunciado también que ellos tienen ahorita aquí 2 equipos que están trabajando y que van a ampliar su estancia por 2 semanas más, que van a permitir entonces también llevar a cabo estas pruebas a diferentes funcionarios que trabajan en la SAT. Esto nos va a permitir pues ir determinando la confiabilidad en cada uno de los funcionarios de la SAT para lograr por medio de esto entonces ir encontrando el camino adecuado para el fortalecimiento de esta institución. Las personas que se encuentran ahorita aquí, que van a empezar a hacer este esfuerzo, y por eso está aquí el ministro de Finanzas como presidente del directorio de la SAT, es personal del Departamento de Estado. Las pruebas poligráficas o de detección de mentiras podrían hacerse en otras instancias estatales. Reformas SAT es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos varios mensajes con este hashtag. Nos dice a través de las mismas, Maripaz nos plantea: qué vergüenza que los Estados Unidos tenga que venir a ordenar el desastre de la banda de la R, ya son patadas de ahogado. Ferdi nos dice: veo con buenos ojos esta cooperación, pero considero que todos deben de ser evaluados, no solo los altos mandos. Elmer Reyes, el licenciado, nos plantea reformas SAT. La propuesta de Estados Unidos creo que suena a permanencia de Otto Pérez Molina hasta el 16 de enero. Nos dice también David Castellanos: reformas SAT. ¿Qué más pruebas que Estados Unidos, que quien dirige el país? Jonathan, buenas noches. Ahora resulta que la R es por recaudación. ¿De verdad creen poder insultar la inteligencia del pueblo? Sergio, con reformas SAT deben de hacer limpia completa de corrupción enraizada a todo nivel. Antonio, ¿cómo confiar una comisión reformadora de la SAT si el mismo defraudador la nombra? Es lo que nos plantea Antonio. Y José, leí una noticia de una posible extradición de Valdetti debido a declaraciones de la Reina del Sur. ¿Saben algo en el caso de Marjorie Chacón? Emerson, creeré en la reforma cuando digan que por lo robado por la línea ya suman los ingresos de la SAT, es lo que nos plantea Emerson. Temas complicados. Reformas SAT es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida y por supuesto la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Hugo, y a todos los televidentes que nos acompañan. Yo creo que lo que estamos viendo de las últimas 2 semanas es la materialización efectiva del colapso del gobierno de Otto Pérez Molina y de la toma de poder de la embajada americana ante el riesgo institucional que se gestó por la corrupción desenfrenada de Otto Pérez y toda su banda de asaltantes del erario público conocida como Partido Patriota. Para la embajada americana, ¿cuál es el incentivo de tomar control de algunas instituciones? En el caso de la SAT, pero particularmente en el caso de las aduanas, el riesgo de la embajada o el riesgo que se percibía a los intereses de Washington era bastante sencillo. Y es que las estructuras de contrabando que servían para evitarle a algunos importadores el pago de impuestos y aranceles a la importación,
también podían servir dos propósitos criminales y que eso es parte de lo que la investigación judicial tiene que dilucidar. Primero, en Guatemala ha sido un secreto a voces que esas estructuras de contrabando, esas estructuras de control paralelo de las aduanas, facilitaban también la entrada de furgones que podían haber tenido precursores e incluso droga. Entonces, así como el importador llamaba a la línea para decir, mire, pásenme el furgón y yo pago lo que haya que pagar, es posible también que estructuras de trasiego de droga utilizaran los mismos servicios para ingresar droga al país y que siguiera su tránsito rumbo al mercado norteamericano. Pero el mayor riesgo para Estados Unidos era el terrorismo. Y no podemos olvidar que ya hay identificados bases de Hezbollah en Nicaragua y alguna presencia iraní en Venezuela que tiene al Departamento de Homeland Security en Estados Unidos con cierto temor de qué ocurre en América Latina. Pues resulta que en el cálculo de Estados Unidos, esa anarquía y la corrupción desenfrenada que se vive en las aduanas o que se vivía en las aduanas y que la línea era la materialización de una de las redes que operan ahí, tarde o temprano, una estructura de terrorismo internacional podía, utilizando la anarquía de la corrupción en aduanas, recurrir a esas redes para introducir armamento, para introducir material o materia prima que pudiera ser utilizado para un ataque terrorista. Por eso es el encono de Estados Unidos de querer incidir en que se le pegara la red de corrupción en aduanas y ahora de apoyar con la refundación de la SAT. Sencillamente Guatemala ya se había convertido en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero por si eso no fuera todo, hay otro elemento más que tenemos que tomar en consideración. Y es el día que se da la depuración del Ministerio de Gobernación, la salida de Mauricio López Monías y de Eddie Juárez, viceministro de Seguridad. Se da en el marco de la incomodidad que tiene Estados Unidos con las fuerzas de seguridad en Guatemala. Porque nuevamente la corrupción exacerbada en gobernación, pero sobre todo el hecho de que hoy el mayor cartel que opera en Guatemala es conocido como el cartel de la Charola, desde que se da si se dan cuenta, si nos ponemos a analizar el mapa del narcotráfico en Guatemala, ya cayeron los Mendoza, ya cayeron los Lorenzana, ya cayó Overdrick, ya cayó Turcios, ya cayó Chamalé, ya cayó Guayocano, ya cayó Mauro Salomón y Jairo Orellano. O sea, Juancho León. Juancho León, que fue asesinado en el 2008. En fin, esa gran generación de narcotraficantes en Guatemala que operaban tanto para los carteles colombianos como para los mexicanos, ya fueron desarticulados. Pero aparte de eso, otro elemento más es que derivado del cambio de la estrategia antidrogas de México, los Zetas también prefirieron regresar a operar territorialmente en México, ya no hay una presencia tan fuerte en Guatemala. Hoy básicamente las estructuras del narcotráfico internacional prefieren subcontratar a grupos dentro de la Policía Nacional Civil para que hagan el proceso de trasegar la droga de la frontera, ya sea de El Salvador o de Honduras, hacia México. O sea, hoy la corrupción en la Policía Nacional Civil también se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque ese es el actor que facilita el trasiego de drogas. La salida de López Bonilla y de Eddie Juárez y la llegada de Eunice Mendizábal, que era la viceministra de Apoyo Antinarcótico, o sea, el brazo operativo de la DEA en Guatemala, y exfiscal especial de CICIG en Guatemala, es una evidencia de cómo Embajada Americana está tomando control de la SAT por el tema del descontrol de aduanas y está tomando control de las instituciones de seguridad. La corrupción exacerbada del gobierno de Pérez Molina generó una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y Estados Unidos reaccionó. Este desbarate y esta implosión del gobierno de Otto Pérez es porque ahí es donde nos damos cuenta que la corrupción bananera tiene efectos geopolíticos. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Reformas SAT como nuestro hashtag de la noche. Desde la parte alta de los mensajes nos dice Omar, definitivamente Otto Pérez Molina es un títere del tío Sam. ¿Dónde quedó el carácter y mano dura que ofreció? Nos dice también Manuel, es triste que este inútil sea un títere de un gobierno que tomó las riendas de mi patria mientras él impune. Es lo que nos dice Manuel. Regalito, que el embajador de los Estados Unidos le haga personalmente la prueba de polígrafo a Otto Pérez Molina, a ver cómo le va.
Nos dice Alfredo, ¿dónde quedó aquellos tiempos o discursos de Otto Pérez Molina que no se iba a dejar mandar por nadie? ¿Y hoy qué pasó? Es lo que plantea Oscar. Oscar Berganza nos dice, hoy el presidente demostró su incapacidad. Somos un Estado fallido, hemos perdido nuestra soberanía. Francisco Linares, el país, diría yo, en realidad urge que se dé en cada sector y la ayuda, pues, ¿qué mejor? ¿O confiamos en el Congreso? José Ruiz nos plantea, Estados Unidos siempre ha intervenido en los países como el nuestro, solo que en esta ocasión en el tema de corrupción. Desde hace mucho tiempo que los gringos son los que nos manejan, solo larga le dieron para luego meter sus narices. Héctor Guzmán, pues qué soberanía, hacia la larga la CICIG sigue porque los Estados Unidos la quieren. Raúl, nos dice Raúl, podrían pasarle el polígrafo a Otto Pérez. Digo, para probarlo pues, háganme la caridad, es lo que nos dice Raúl. Hay que decir que un compañero, si no estoy mal, de la revista Quinto Poder le preguntó al presidente de la República si él se sometería a la prueba de polígrafo. Hay que entender que aún así no nos guste, él es el presidente de la República. Que ahí está la materialización de un presidente sin legitimidad. Pero no nos guste. Sí, donde se le puede hacer cualquier desplante en una conferencia. Por supuesto, o sea, así no nos guste. Pues hay un respeto quizás no por la persona de Otto Pérez Molina, sino por el cargo que ostenta aún. Licenciado Hugo Novales, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Filipe, y buenas noches también a quienes nos acompañan hoy a las 10 p.m. Miren, hay muchos de nuestros televidentes opinan que, bueno, Estados Unidos ya de por sí tiene una influencia muy grande en Guatemala, ya había estado muy activo. El hecho de que esté la CICIG, por ejemplo, depende en gran parte del apoyo de Estados Unidos, pero tal vez la diferencia más grande entre lo que ocurrió en la conferencia de prensa de hoy y lo que ha venido ocurriendo desde hace décadas en Guatemala es el hecho de que se haya hecho de manera tan explícita y pública el apoyo que Estados Unidos va a dar a Guatemala. ¿Por qué? Porque usualmente se hacen, por ejemplo, los cambios en el Ministerio de Gobernación, no salió el embajador anunciándolos, sino que salía naturalmente el presidente Pérez Molina, y después de la interpretación y del análisis surge que estos cambios podrían haber estado apoyados por Estados Unidos. El apoyo, digamos, un comunicado de prensa de la embajada diciendo que se muestran complacidos con la renuncia de Roxana Valdetti, por ejemplo. Estas son cosas que se dan después de que se tomó una decisión política, pero en el caso, y después de que esta decisión política fue anunciada por las mismas autoridades guatemaltecas, pero en el caso de lo que estamos viendo hoy, es el embajador en una conferencia de prensa junto al presidente diciéndole a los guatemaltecos dos cosas. Primero, que está supervisando el trabajo del gobierno de Guatemala. Segundo, que le preocupan los posibles resultados de ese trabajo. Y tercero, que tiene tal nivel de desconfianza en el resultado de ese trabajo que están dispuestos a poner de su propio personal, que tampoco les sobra, que tampoco les sale gratis. Que lo paga el contribuyente estadounidense, o sea. Para asegurarse que los objetivos que Estados Unidos tiene para Guatemala se cumplan, partiendo básicamente de una total desconfianza para con las autoridades guatemaltecas, haciéndolo de manera pública y haciéndolo en la casa presidencial. O sea, el tono pasó de ser una cuestión muy diplomática, muy, digamos, sutil, a ser algo absolutamente claro, absolutamente explícito y de cara a la opinión pública guatemalteca. Ahora, también muchos de los televidentes hablan o tienen algunos comentarios sobre la prueba del polígrafo. Ya el colega Carlos Mendoza nos ha mandado algunos tweets con respecto a eso, diciendo que efectivamente las pruebas de polígrafo no son necesariamente las pruebas más confiables para detectar mentiras. Hay un dato interesante de la Asociación Americana de Psicología que nos dice que si se practicara a 10,000 personas una prueba de polígrafo para intentar detectar a 10 espías, posiblemente se detecte únicamente a 8 de estos 10 espías, pero que más o menos 1,500 de las 10,000 personas vayan a aparecer como culpables o como mentirosos y puedan ser señalados falsamente como espías. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que una prueba de polígrafo no es confiable. ¿Por qué Estados Unidos la utilizaría? No estoy seguro que quieran utilizarla tanto como tomar una medida demagógica, por así decirlo, independientemente de su efectividad, para que la conferencia de prensa que se dio hoy en la Casa Presidencial
tuviera más resonancia. O sea, quieren asegurarse que el mensaje llegue a todos los ciudadanos, de que la embajada está apoyando al gobierno, supervisando su trabajo y haciendo parte de su trabajo por él. Y además, a ver, también ha de asustarle. O sea, también ese empleado que tenga alguna grado de... Es un disuasivo. De intranquilidad, Sí. decirle que le va a pasar una prueba como el polígrafo, pues es intimidante, desde algún punto. Solo voy a las redes, ahora discutimos el tema. Esta noche estamos con Reformas SAT. Nos dice Aurora González, Reformas SAT, se le perdió y no la encuentra. He llegado a pensar que nunca gobernó él, sino la R. Y ahora los Estados Unidos. Susana, primero que pasen los empresarios corruptores, evasores de impuestos, es lo que nos dice Susana. Ana, la reina del sur, ha de haber entregado a muchos del gobierno, por eso las destituciones, es lo que nos plantea. También Oscar Quinteros nos plantea, entonces, si tenemos un gobierno títere, ojalá nos ayuden los Estados Unidos para terminar las amenazas y vivir con más seguridad. Carmen, ¿qué ganaríamos con la reforma SAT? Mano dura, mentirosos, manipuladores, el peor gobierno de todos. Antonio Guzmán. Y va mi linda Guatemala a perder su soberanía, no dejemos que sigan acabando con nuestro país. Fernando, los procesos de detección de mentiras, prueba de fiabilidad en reforma SAT deben de ser aplicados a diputados y ministros. David, todas las instituciones del Estado están infiltradas por el crimen organizado, nos dice Marvin. Que se aplique polígrafo a todos los servidores públicos, ministros, magistrados, diputados, candidatos, todos, es lo que dice Marvin. O sea que el cartel de la charola es el mismo gobierno. No, pues, que sorpresota, es lo que dice. Sergio, el polígrafo no es confiable, es una herramienta intimidatoria. Luis Diegues, con esta ayuda de los Estados Unidos, poco a poco nos damos cuenta de cómo Estados Unidos quiere seguir controlando a América Latina. Yo no es que creo que quiera seguir controlando, es que la controla per se. Y es que no le queda opción tampoco, o sea, en función de su seguridad nacional. Yo creo que debemos de entender una cosa. Los Estados Unidos es el actual imperio. Así de sencillo, como existió el imperio romano, como existió el imperio chino, como existió... Es un imperio y va a controlar su zona de influencia. Su zona de influencia, así de sencillo. Es geopolítica. Sí, miren, lo que pasa es que entendamos que Estados Unidos, a raíz del 11 de septiembre, vive un cambio en sus relaciones geopolíticas. Por primera vez, las amenazas a su seguridad estallan en una zona en la cual no tenía presencia efectiva. Entonces, del 2011 a más o menos, del 2001, perdón, al 2011, 2012, Estados Unidos se enfoca a través del Comando Central del Ejército y del Estado Mayor en atender la seguridad geopolítica en Afganistán, el Medio Oriente, en el Cuerno de África, en el Océano Índico, porque ese se había convertido en el vacío de poder que había generado la base de los atentados terroristas de 11 de septiembre y de la amenaza a la seguridad nacional. Derivado de, no es la victoria porque no se ganó militarmente, pero sí de la restitución de cierto nivel de orden en Irak y del hecho de que la OTAN es la que está manejando el control en Afganistán, Estados Unidos se pudo volver a preocupar por lo que ocurría en su patio trasero, que es América Latina. Y lo que pasa es que América Latina, justamente en esos 10 años en que Estados Unidos se enfoca en el Medio Oriente, vive un proceso de antinorteamericanismo nunca antes visto. Y ese antinorteamericanismo viene de la mano justamente con la consolidación del bloque bolivariano de Hugo Chávez y la promoción del nacionalismo bolivariano, que básicamente en el afán de entrar en cierta competencia con Estados Unidos, Venezuela entra en coqueteo diplomático con Irán, algo similar hace Nicaragua. Entonces digamos que esas disputas políticas discursivas entre Chávez y Bush, originalmente Chávez y Obama, aquí huele a azufre, empiezan a generar un efecto geopolítico, y es que Chávez, para molestar a Estados Unidos, toca la puerta de Irán. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que Estados Unidos empieza a ver ese acercamiento incómodo de los países más antinorteamericanos del continente con países que fomentan justamente el terrorismo internacional. ¿Y dónde entra Guatemala en esa ecuación? Muy sencilla. No es la anarquía de esta república bananera
de Otto Pérez Molina y sus huestes de ladrones que básicamente van y deshacen la institucionalidad por el simple hecho de querer ver en el Estado un botín, básicamente genera un vacío de poder. Y ese vacío de poder podía ser utilizado por todos estos grupos antinorteamericanos para trasegar droga, para establecer bases internacionales del terrorismo. Y no es que Guatemala sea tan importante en el esquema geopolítico internacional, sino tal fue el nivel de anarquía bananera bajo las narices o la complicidad del presidente Pérez Molina que Estados Unidos dijo, mano, en serio, ante este nivel de descontrol yo tengo que intervenir. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. El problema también, me parece, es estar tan cerca de Estados Unidos. O sea, naturalmente no puede Estados Unidos permitirse que la situación en Guatemala se salga de control porque al final estamos a un país. Hay quienes dicen, por ejemplo, que los mapas que maneja las agencias de inteligencia en Estados Unidos ya no ubican a Centroamérica como un ente separado de Norteamérica, sino que El Salvador, Honduras y Guatemala son prácticamente considerados parte de Norteamérica por el hecho que estamos tan cerca, estamos a un viaje corto en lancha de distancia. A ver, le pongo un dato interesante. Guatemala está más cerca de Miami que Miami de Nueva York. Es una forma de verlo. Así de fácil. Y tiene que tomar en cuenta otro dato que es, no digamos de Los Ángeles, ¿verdad? O sea, hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos efectivamente toman esa visión que plantea el licenciado Novales al punto de que aquellas personas que son capturadas centroamericanas por haber pertenecido a alguna pandilla y que se agrupan dentro de las prisiones norteamericanas, se les conoce como los mexicanos del sur. Y aquellas personas que son capturadas y pertenecen a pandillas, principalmente de Monterrey, de Guadalajara, de Sinaloa, son conocidos como los mexicanos del norte. Pero todas las pandillas de origen centroamericano, pues no se les denomina como tal. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes, revisamos la bandeja de mensajes que tenemos esta noche. Estamos con Reforma SAT, que ya somos trending topic con Reforma SAT. Vamos a tener un segundo tema de análisis hoy, porque hay mucho de qué hablar. Hoy conocimos al gobernador de Guatemala, es lo que nos dice Edwin. Ya hasta se fue Valdetti, ¿y dónde está la lista de los corruptores? Nos dice, siguen sin verse, y entonces es lo que plantea Edwin. Vilomar, Otto Pérez Molina está dejando ser un títere del imperio para protegerse de juicios. Martín nos dice, si la R es recaudación, ¿qué es la 2? Su pregunta. Oscar Quinteros, usar el polígrafo con los que ahora usan Ferraris. Antes ni soñaron con estos, es lo que plantea Oscar. Definitivamente una patria totalmente violada por todas sus fronteras. No hay duda que Otto Pérez no pudo defenderla. Richard, claro que eso no va a pasar con Reformas SAT. Una vez más, Otto Pérez demuestra su incapacidad para gobernar, que renuncie. Glenda, y la ley ISR, los trabajadores pagan más cada vez para que esto se lo roben con el IVA y aranceles alcanza si no roban. Y Jamie Álvarez nos dice al final, Otto nos demostró lo que nos prometió, mano dura, pero de los Estados Unidos. Otto López nos plantea reformas SAT. ¿Cuánto tiempo pasará para reformar totalmente la SAT? Creo que algún buen tiempo. Enrique Rosal nos plantea, en lo personal, no me importa que Estados Unidos tome las riendas. Aquí confundimos la soberanía con hacer orgía de los recursos del Estado. Y Rubén nos dice que vean que hay gente que fiscalice. Fue un año a España a capacitación con nuestros impuestos, nos dice Rubén. Cerremos el tema, Lick. Bueno, hay un tema que me llama la atención, y es que de acuerdo a juzgar por las reacciones que están teniendo muchos de nuestros televidentes y mucha gente en Twitter, existe la posibilidad de que la intervención tan pública por parte del gobierno de Estados Unidos a través de su embajador genere una especie como de sentimiento anti-estadounidense, particularmente entre los manifestantes que exigen la renuncia del presidente, porque empieza a asentarse entre la opinión pública esta percepción de que Estados Unidos está apoyando a un presidente que cada vez pierde más legitimidad. Entonces, a mí personalmente me preocuparía mucho ver que de entre los manifestantes surgiera
ya una especie como de movimiento pseudonacionalista, antiestadounidense, que exija la no intervención de Estados Unidos porque se le percibe como que es el único obstáculo para que Otto Pérez caiga. De cualquier manera, me parece que no hay una muestra más grande de apoyo que estar dispuesto a recibir la bala o recibir el golpe por alguien más. Y si el gobierno de Estados Unidos y si la embajada estadounidense evaluaron esta posibilidad y aún así estuvieron dispuestos a hacer una declaración pública como la que se hizo hoy por la mañana, pues esto significa que están decididos a asegurarse que Otto Pérez Molina llegue el 14 de enero del próximo año.